Buenas noches. Siguiendo a Jesús en este tiempo, y muchos de los problemas que tenemos es que no estamos creciendo espiritualmente. El mayor obstáculo para el crecimiento espiritual es que siempre intentamos cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Y esto es algo que deberíamos mirar desde nuestro corazón. Tratamos de cambiar las acciones, pero no intentamos cambiar interiormente. Y todo esto se debe a que estamos empeñados en ajustar lo que las personas ven. Y muchos es la preocupación que tienen y olvidan lo más importante que todos deberíamos tener en nuestro corazón. Lo más importante es lo que Dios ve de nosotros. Por eso es que muchos tienen los problemas que tienen. Porque buscan agradar a la gente y no agradar a Dios. Y entonces podríamos ir a Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros miramos nuestro crecimiento espiritual, tenemos que empezar por entender que Dios está empeñado en transformarnos a la imagen de su Hijo. No en aparentar, sino Él sí está empeñado en que nosotros cambiemos. Y debemos cambiar interiormente para ser diferentes exteriormente. Él quiere siempre nuestro crecimiento espiritual. Y entonces para nosotros lograrlo necesitamos su ayuda. De lo contrario no vamos a tener esa transformación espiritual, sino vamos a tener una transformación superficial. Y ahí está el dilema. Muchos como cristianos, y lo digo con todo amor, su transformación es superficial. Entonces salen y es lo que la gente ve, entonces los ve muy entusiastas, los ve muy metidos con el Señor. Pero ¿qué pasa con la gente que los conoce? Con la gente que sabe los inconvenientes que tienen, con la gente que los rodea diariamente. Muchos en todo este tiempo y en todas las circunstancias que hemos vivido, pues en su casa son como son. La gente de su familia lo conoce tal como es. Y entonces se dan cuenta que es una persona que no ha dado testimonio. Que habla de un cambio, habla de la palabra del Señor, pero sigue viviendo superficialmente. Es uno en la casa, otro en la calle. Uno en la casa, otro en el trabajo. Eso significa que ese cambio que se debería ver en nosotros no se encuentra. Y entonces llegamos a un punto crucial. El crecimiento espiritual está basado en una salvación real. Tú no puedes hablar de crecimiento espiritual si no tienes una vida espiritual. Y si no tienes una vida espiritual es que no has nacido de nuevo. Y entonces no has recibido el perdón de pecados. Ese perdón de Dios. Juan capítulo 1, 12, 13, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y todo esto se da porque
siempre se enseñó que era hacer una oración de fe. Y este ha sido un error que se ha cometido, porque no es hacer una oración de fe, es vivir la fe. Entonces la oración es un medio, es un paso, pero no es el fin. No es el objetivo. Para muchos el objetivo es hacer una oración y salen contentos. ¿Y qué sigue? Y entonces tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con tus padres, con tus amigos, con tus familiares, creyentes o no. No, 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 no. Es un asunto individual. Eres tú el que eres adoptado como hijo de Dios. Esto es individual. Y entonces vamos a Efesios capítulo 5 y podemos leerlo del 5 al 18. Pablo nos enseña que tú y yo tenemos que vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para poder crecer espiritualmente. Y entonces mire lo que dice Pablo: por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino llenos del Espíritu Santo. O sea, Pablo y la palabra recalca que debemos estar llenos del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, recibes al Espíritu Santo y empiezas a ser lleno de él. Ese es el crecimiento espiritual. Es que el crecimiento espiritual es la obra del Espíritu Santo. Y sobre eso la Biblia tiene mucho que decir. Es el Espíritu Santo el que te guiará a toda verdad y te consolará. Juan 16:13, Juan 14:26. Por lo tanto, no hay crecimiento espiritual en nuestra vida si el Espíritu Santo no está trabajando todo ello en nuestro interior. Solo Él lo puede hacer. Y emocionalmente tú pudiste haber hecho una oración, y qué rico, y te felicito. ¿Y el resto? ¿Y el caminar? Muchos siguieron a Jesús. Muchos asisten a la iglesia, pero no han asistido a Jesús. Hay gente que sabe la Biblia, recita versículos, pero si no viven la palabra del Señor, si no dejan cambiar sus corazones, si siguen con el mismo rencor, si siguen con el mismo dolor, si siguen con las mismas angustias, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Y entonces encontramos gente que tiene mucha información sobre Dios. Se aprenden la palabra de Dios. Conocen los atributos, citan la palabra, hablan sobre lo que Él ha revelado. Pero, ¿tienen una relación con Dios? ¿Lo conocen en privado? Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro está hablando del crecimiento en conocimiento y gracia. Y esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados, pero también el profundo amor de Dios. Si tú no conoces de una manera profunda la gracia de Dios, no puedes compartirla con otras personas y tampoco podrás crecer.
Mira, a veces lo pone a uno a pensar la contradicción que se ve. Porque se habla de crecer espiritualmente, pero siguen orgullosos, siguen altivos, son los que más saben, son los que son sobrados. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debería llevarte a reflejar lo que Dios es. Y entonces, lo que te adorna, ¿qué es? Y llegamos a la iglesia, llegamos a la casa, llegamos al trabajo y lo que estamos viendo, ¿qué es? Una persona altiva, una persona orgullosa, una persona que sigue en su mismo proceder. ¿En qué estamos? Ahora, yo no estoy criticando. Dios me libre. Yo estoy hablando de lo que veo. Yo estoy hablando de lo que está sucediendo. Yo estoy hablando de lo que la gente está diciendo y las familias están diciendo. Santiago capítulo 4, versículo 6, muy claramente dice que Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él. Sin embargo, la misma Biblia enseña que Él resiste a los orgullosos. Entonces, ¿cómo es que somos hijos de Dios y seguimos siendo orgullosos y altivos? ¿Acaso no hemos dado una vuelta por Filipenses 2 y hemos caminado del 5 al 8? ¿No has aprendido que necesitas seguir el ejemplo de Jesús? Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Miren, es cierto. Dios te recibió, Dios me recibió tal como somos. Pero también la palabra del Señor nos enseña que nos ama tanto que no nos puede dejar así. Muchos se han escudado, es que mi Dios me ama como soy. No, así te recibe. Pero siempre ha querido que tú cambies. Otra cosa es que tú no has querido hacerlo. Y si el nuevo nacimiento es partir de cero, ¿por qué sigues acumulando millas de las que traías? ¿Cómo es que sigue apareciendo la naturaleza vieja? ¿Cómo es ese híbrido que hemos querido formar nosotros de ser naturaleza vieja y naturaleza nueva, cuando eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor? Y hay gente que ha crecido en conocimiento, no lo puedo negar. ¿Y dónde está el crecimiento espiritual? Si es mucho lo que sabemos y poco lo que aplicamos. No hemos aprendido de Cristo, como dice la palabra, que teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, nuestro Señor vino a nacer en un pesebre y a morir por los pecadores, eligiendo la peor de las muertes para enseñarnos humildad. Y eso es lo que deberíamos ver en ese crecimiento espiritual. Para seguir a Jesús en este tiempo en el que estamos viviendo. Y claro,
Es cierto, Dios nos recibe tal y como somos. Pero deberíamos mirar Romanos 12, 1, 2. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable y agradable a Dios, que es en el culto racional de ustedes. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno y aceptable y agradable y perfecto. Mire lo que estamos hablando, mire lo que estamos viviendo, pero mira lo que estamos diciendo. Tú y yo, en respuesta al Evangelio, debemos vivir mentes transformadas para crecer espiritualmente. Transformadas no a la costumbre de este mundo. Porque a veces se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo y entonces no cuidamos nuestro cuerpo, lo agredimos y hacemos tantas cosas con él. ¿Y qué decir de nuestra mente? Por eso a mí me encanta cuando la gente dice, no, es que es mi cuerpo, es que es mi mente, es que soy yo. En lo mío nadie tiene que meterse. No, no, no. Es cierto, nadie tiene que meterse. Eres tú el que tienes que transformarte. Y ahí es diferente. No es que la gente se meta, es que Dios te quiere transformar y es cuando tú vienes a la palabra y te vas transformando. Entonces vas entendiendo la palabra y la vas viviendo. Y entonces te das cuenta que cuando Dios trabaja en nuestras vidas, siempre nos está retando a crecer. Pero a crecer en el espíritu. Y entonces aprendemos que hay que cuidarnos y aprendemos que hay que saber caminar en el Señor y aprendemos que es dar testimonio. Y entonces podemos ir a Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí hay una cosa también importante. Porque muchos siguen pegados a la costumbre del mundo, pero muchos también siguen pegados a su pasado. Y Pablo aquí nos estaba diciendo que él no estaba pendiente del retrovisor. Él no estuvo pendiente de su pasado para poder avanzar en el crecimiento espiritual. Pablo dejó de vivir en el ayer. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Necesitamos dejar de vivir en el ayer. Hay veces que estamos estancados y por eso debemos pasar la página. ¿Cuántos se han quedado? ¿Cuántos no han querido crecer espiritualmente? ¿Cuántos enanos cabezones? Mucho conocimiento, pero nada de práctica. Mira, hay cosas que Dios tiene para nosotros. Cosas maravillosas que tú no has podido recibir por estar cargando con tu pasado. Ya es tiempo de que tú empieces a conocer a Cristo. Conócelo más para llegar a ser semejante a Él. No puede ser dual. Un pie en el mundo y otro en Cristo. Tú no puedes estar de lunes a sábado en el mundo y los domingos en Cristo. No, no, no. O eres o no eres. O eres carnal o eres espiritual. Y si eres carnal vas a crecer en la carne, pero quieres ver las cosas del espíritu. Es experimentar al Señor en nuestras vidas. Es vivir a Jesús en nuestro caminar.
Sí, es cierto. No es fácil seguir a Jesús en este tiempo si estamos mirando al mundo. Si estamos orgullosos, si estamos altivos. ¿Qué estamos haciendo en nuestro caminar? Deberíamos mirar con más detenimiento la palabra. Deberíamos empezar a ponerla por obra si realmente queremos seguir a Cristo. Mira lo que dice Mateo 20, 27, 28. Nuestro Señor Jesucristo enseñó: el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. ¿Tu vida está reflejando a Cristo? ¿La gente está viendo a Cristo en ti? ¿Qué tanto reflejaste a Cristo hoy en tu caminar? ¿Cuánto hace que en tu casa no ven el reflejo de Cristo en tu vida? Somos apartados para Dios. Y eso deberíamos tenerlo claro. Tú reflejas a Cristo cuando renuncias a una vida centrada en ti. Y cuando tú lo haces, pues tu vida va a auxiliar a los demás, vas a estar pendiente del prójimo. Y pendiente del prójimo no es pendiente de la vida del prójimo, es de la necesidad del prójimo. ¿Tú qué haces en esa ventana? No, es que estoy pendiente del prójimo porque eso fue lo que me enseñaron. No. No es que chismosies al prójimo. Es que estés pendiente de esa necesidad, si le puedes ayudar. Es triste cuando uno escucha y dice: hermanito, ¿sí ve? Si usted hubiera orado más. Esa no es la respuesta que está esperando el prójimo en una necesidad. Está esperando una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Esa parte del Señor que no se refleja en nosotros. Y entonces tenemos que mirar si nuestro servicio es como Jesús espera que lo hagamos. ¿Es ese testimonio el que estamos dando? A nosotros se nos olvida que son las evidencias lo que muestran cómo está tu interior. Y la gente lo va a ver en tu trabajo, lo va a ver en tu estudio, lo va a ver en la calle, lo va a ver en donde quiera que vayas. Es ahí donde se va a ver reflejado. En ese servicio a Jesús. Acuérdate que tú no le estás sirviendo a nadie más sino a Jesús. Pero también cualquier cosa que hagas por uno de tus pequeños, es a mí el que lo hace, dijo Jesús. Entonces, cuando tú le prestas el servicio al prójimo, le estás sirviendo a Dios. Estás siguiendo las enseñanzas de Jesús. Que es difícil en este tiempo seguir a Jesús. Claro, todo depende de dónde tienes la mirada. Porque cuando tú naces de nuevo, empiezas a poner la mirada en el Señor y te empiezas a apartar del mundo. Eso no quiere decir que no camines por el mundo. Lo que significa es que no vas a hacer lo que hace el mundo.
Y entonces tiene que empezar a caer todo aquello que no es del Señor. Es que yo soy orgulloso con lo que he crecido en el Señor. Pues lo primero que tiene que dejar es el orgullo. Es que nadie es como yo. Yo puedo hacer lo que usted hace. Miren esas frases de humildad ante el Señor. Alguien me decía, pastor, usted tuvo que estudiar tanto. Yo también lo puedo hacer. Todos podemos hacer muchas cosas. El problema es con qué corazón estamos haciendo. El problema es qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Uno de los problemas grandes que se ha vivido en este tiempo es el crecimiento espiritual. El 20 de marzo declararon el cierre. El 20 de marzo del 2020 declararon el cierre. Y todo el mundo dijo, cerraron las iglesias. Y lo que cerraron fueron los templos. Y la gente cerró el corazón. Y aún hoy en día siguen con el mismo decreto. Alguien me decía, pastor, es que la emergencia económica no se ha acabado. El decreto fue de emergencia económica, no de emergencia espiritual. Es más, por emergencia espiritual deberíamos estar más grandes, buscando la estatura de Cristo. Pero la gente también cerró sus corazones, cerró sus oídos. Y por eso hemos tenido todo lo que hemos tenido. Y en el caso de nosotros, y digo nosotros Colombia, y en el caso de Colombia digo de Bogotá, aunque lo hemos visto en muchos lugares del país, arrancó por la pandemia, pero después todo lo que se ha desencadenado en el año 2021. Y muchos han levantado la mano que es justo. Y yo ahí no voy a hablar de justicia. Yo hablaría de amor. Y entonces miramos el crecimiento espiritual que han tenido. Y entonces deberíamos mirar ese crecimiento espiritual si fue hacia lo bueno o hacia lo malo. Porque alguien me decía en estos días, pastor, pero si se ha crecido espiritualmente. Claro, estamos en una guerra espiritual. Hoy 19 de julio tenemos que orar para que mañana 20 de julio sea un día diferente. Y entonces estamos unidos en oración. Y hay cadenas de oración. Y hay oraciones. Y unidad de cristianos orando por nuestro país. Porque el crecimiento espiritual se ha visto, claro. Se ha visto el crecimiento de los hijos de Dios, pero también de los que no son hijos de Dios. Y entonces estamos viendo unos que están orando por la unidad y otros que están orando por sus intereses, pero todos están orando. Y a veces no nos damos cuenta de que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y ahí también nos vemos todos involucrados. Todos los días nosotros estamos luchando contra nuestra carne. Por eso, para seguir a Jesús en este tiempo, se debe crecer espiritualmente. Se debe entender los tiempos. Se debe entender que este es un tiempo de servicio. Sí, es cierto. Estamos viviendo tiempos, algunos dicen nuevos. Yo digo que son tiempos espirituales, porque hemos sido probados en todo, especialmente en la fe. Algunos pastores
Han preferido hacer todo por internet porque a sus iglesias la gente no asiste. A la gente le da miedo asistir a la iglesia. Siempre tiene la excusa para no ir. Por el virus, por la situación, por el miedo, por tantas cosas. Pero muchas veces es excusa porque no solo han dejado de asistir al templo, sino también han dejado de asistir al Señor. El amor de muchos se ha enfriado. Por eso es necesario examinarnos y crecer espiritualmente. Por eso yo te invito hoy a que evalúes si estás sirviendo como Jesús espera que lo hagamos. Hoy te invito si realmente hay un nuevo nacimiento, hay una transformación de la mente y hay un testimonio de que Cristo está en tu corazón. Ahora, yo no estoy dudando. Alguien me decía, pastor, a veces parece como si dudara que el Espíritu Santo está en nosotros. No, yo eso jamás lo he dudado. Lo que la palabra dice es que nosotros contristamos al Espíritu Santo, que es diferente. Entonces ahí deberíamos mirar si lo que estás haciendo es contristar al Espíritu Santo. Porque muchos en este tiempo se les ha entenebrecido el entendimiento. Eso es bíblico, eso no soy yo. Ahí donde estás, órale al Señor, porque se necesita un crecimiento espiritual. Se necesita una entrega, un compromiso. Y alguien decía, es que yo no tengo acuerdo con los pastores, y es cierto. No lo haga con nosotros, hazlo con el Señor. Pero ¿sabes qué? Asiste como iglesia a la reunión. Es allí donde avivamos al Señor, donde aprendemos del Señor, donde tenemos esos momentos hermosos con el Señor. Pero tu experiencia con el Señor debe ser diaria. Tu experiencia no puede ser cada domingo. Tu experiencia no debe ser en una reunión. Participa en las actividades de tu iglesia. A veces no se valoran los esfuerzos. A veces no se valora el tiempo que se dedica. Y siempre se tiene la excusa. Toda excusa es valedera. Pero ¿qué excusa le das tú al Señor? Papito Dios, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso. Porque de acuerdo a tu palabra, Señor, necesitamos crecer, Padre misericordioso. Crecer en humildad, Señor. Crecer en servicio, Padre misericordioso. Hoy queremos, Señor Padre Santo, no creernos que ya lo hemos alcanzado todo, Señor. Por eso, Padre misericordioso, ayúdanos, Señor, a olvidar todo aquello que quedó atrás. Porque el pasado no tiene nada importante que ofrecernos, Señor. El pasado nos ha dado la experiencia que ya deberíamos tener. Pero no nos podemos seguir quedando allí, Señor. Ayúdanos, Señor Padre misericordioso, a sanar, Señor, todo aquello que aún queda en nuestro corazón, Señor, para llegar a ti, Señor, para seguir a esa meta, Señor Padre misericordioso. Padre bueno, queremos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Queremos presentarnos, Señor, para ser agradables a ti, Padre misericordioso. Padre bueno, para presentar el testimonio, Padre misericordioso, de que tú y tu Hijo acampan en nuestros corazones, Señor. Papito Dios, que ese sea un culto racional, Padre misericordioso,
donde no nos estamos adaptando, Señor, a este mundo, sino estamos transformando, Señor, por medio de la renovación que el Espíritu Santo hace a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Hoy queremos hacer tu voluntad, Señor. Hoy queremos reconocer, Señor, que queremos caminar en ti, Padre misericordioso. Hoy queremos, Señor, tener la misma actitud, Padre Santo. Esa actitud hermosa que nos enseña Cristo, Señor, porque así como Él se despojó, nosotros también queremos despojarnos, Señor, de esa vieja carne, Señor, Padre misericordioso, nacer de nuevo y caminar en ti, Padre amado. Papito Dios, pero sabemos, Señor, que todo esto no se puede quedar en meras intenciones ni en mera emoción, Señor, sino que realmente necesitamos tu ayuda, Señor. Hoy necesitamos tomarnos de tu mano bendita, Señor, para que tú nos lleves, Señor, a lograr todo ello, Señor. No nos consideramos igual a ti, Padre misericordioso. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos ocupar tu puesto. Hoy queremos, Señor, despojarnos, Señor, para poder tomar esa forma de siervo, Señor, Padre misericordioso. Hoy queremos, Señor Padre Santo, ser obedientes, Señor, a tu voluntad, Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que el plan que tú tienes para nuestra vida es mejor que los planes que nosotros hacemos. Y también sabemos, Señor, que al adquirir esa humildad, Padre misericordioso, seremos exaltados, Padre amado, como dice tu palabra. Pero también sabemos, Señor, que si seguimos orgullosos, Señor, tú nos resistirás y nos apartarás de ti, Padre amado. Y no queremos estar lejos de ti, Padre misericordioso. Hoy queremos crecer en tu gracia, Señor, en tu conocimiento, Señor Padre misericordioso. Hoy queremos, Señor Padre amado, realmente crecer en Cristo, Padre misericordioso, para alabarte, para glorificarte, para darte toda la gloria y la honra, Señor Padre bondadoso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Un abrazo. Gracias a todos los que nos escriben a nuestro WhatsApp. Gracias a todos los que vienen caminando con nosotros en directo y en diferido. Y gracias porque cada día tenemos que crecer más y más en el Señor. Adelante. Sigamos al Señor en este tiempo y no olvidemos orar por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestro barrio, para que la bendición del Señor nos cubra, para que todo esto que se está viviendo nos sirva para crecer espiritualmente, pero también para comprometernos. Buenas noches, un abrazo y el Señor nos continúe bendiciendo. Adelante de la mano del Señor.